Hola a todos, en este espacio hablaremos de un suceso que fue catastrófico a nivel mundial, pero que a su vez el panorama sigue distinto en varios escenarios. Hablamos de la Segunda Guerra Mundial, pero específicamente nos dirigimos a Alemania, con el dictador Adolf Hitler. Ahora bien, si Adolf Hitler no hubiese llegado al poder en Alemania en 1933, ¿qué habría pasado? Es un interesante planteamiento. Si Adolf Hitler no hubiese podido llegar al poder en Alemania en 1933, es probable que el siglo XX hubiese sido radicalmente distinto en varios aspectos claves, como uno, no hubiese existido el Holocausto. Como bien sabemos o como todos sabemos, en el Holocausto murieron más de 6 millones de judíos y otros millones de gentes de otras, digamos que razas o diversidades perseguidos como los gitanos, los discapacitados, las personas que son homosexuales, opositores políticos, etcétera. Entonces, esto a su vez, si no hubiese pasado, si Adolf Hitler, el dictador, no hubiese llegado, no hubiese, digamos, de pronto ocurrido, o la probabilidad de que hubiese ocurrido hubiese sido muy baja, ¿sí? Y también, de pronto hubiese retrasado también como la creación del Estado judío en 1970, porque a raíz de todo eso, pues el Estado judío dijo como no, ni una sola vez más va a volver a pasar esto a nuestro pueblo, necesitamos nuestro espacio, y entonces ahí empezaron a hablar con la ONU y empezaron a hablar con los diferentes entidades gubernamentales, y pues ahí se fue formando, se fue dándoles un lugar a ellos en el mundo, ¿no? Otro espacio que no hubiese pasado, que otra cosa que hubiese pasado es si Hitler no hubiese llegado al poder. De pronto, la Segunda Guerra Mundial, según muchos especialistas, de cualquier forma hubiese sucedido porque las tensiones estaban graves en ese momento entre países. Pero dice que sin él Alemania hubiese podido pues, llegar a un camino más moderado, o otro líder hubiese llevado otro tipo de nacionalismo menos agresivo y menos expansionista, ¿sí? Y el mapa político de Europa hubiese sido distinto. Entonces, sin la guerra, el ascenso de la Unión Soviética como superpotencia y división europea en el bloque este-oeste de la Guerra Fría podría no haber ocurrido de la misma forma. Entonces, y también en ese entonces, en 1933, bueno, aunque la guerra ocurrió empezó en 1939, digamos que el proceso todavía de descolonización, ¿sí? De colonias que todavía tenía el mundo, digamos que hubiese podido haberse retrasado más, ¿no? Porque a raíz de este conflicto por la crisis se fue acelerando este proceso. Bueno, también debemos de tener en cuenta que Estados Unidos tampoco podría haberse convertido en una superpotencia tan rápidamente, pues obviamente la Segunda Guerra Mundial fue lo que catapultó a Estados Unidos a ser el centro de la economía y también política global. Obviamente sin la guerra, ese poder en Estados Unidos se hubiera expandido lentamente o el poder hubiera sido para otro país. También debemos de tener en cuenta que el desarrollo tecnológico y el científico habría tomado otro rumbo, porque este conflicto aceleró avances científicos como la energía nuclear, la computación y la industria aeroespacial. Esto también provocó la migración de numerosos científicos europeos, obviamente en especial alemanes, que por la persecución tuvieron que huir de su país después de que la guerra se haya terminado, lo que transformó en una ciencia global. Todos los horribles experimentos llevaron a implementar el código de Nuremberg, el primer código internacional hasta ese momento, pues porque no había muchas leyes de experimentación en seres humanos, y pues obviamente los experimentos entraron en 3 temas: la sobrevivencia del personal militar, las pruebas de fármacos y tratamientos, y el avance de metas raciales e ideologías de los nazis. De ahí fue donde surgió este código de Nuremberg en 1947, que fue una serie de principios éticos de la investigación médica en seres humanos, como el consentimiento informado. Un ejemplo de esto es cuando vamos al médico y obviamente pues tenemos que llevar a un familiar o nos hacen firmar un consentimiento antes de que nosotros estamos informados de lo que nos puede hacer el procedimiento o de lo que nos va a pasar. Otra cosa también es que Alemania podría haber evolucionado como una democracia un poco más estable, pues obviamente la República de Weimar era frágil, pero con apoyo internacional o reformas internas podría haber resistido un poco más.
Alemania podría haber evitado la devastación total que sufrió en 1939 y en el 45, lo que podría haberle permitido tener un desarrollo económico mucho más sostenible desde los años 30. Y por último, pues obviamente el surgimiento de movimientos extremistas pudo haber sido muchísimo menor, no lo pudimos haber sentido tanto, pues obviamente el ascenso del nazismo inspiró o justificó otros movimientos autoritarios y fascistas en Europa y América Latina. Y también su ausencia habría alterado también la política interna de muchos países. El escenario de la victoria de Alemania sería algo muy oscuro. Y antes de que continúes, Juan, también otra cosa para ver es que todo el pensamiento que provocó y que hoy en día provoca todavía el nazismo, ¿no? Por ejemplo, yo tenía un profesor en el SENA que decía que Hitler tenía razón. Y entiende uno la ideología, entiende uno muchas cosas, pero pues el genocidio, el racismo, el ser homofóbicos, por ejemplo, hasta ni siquiera las personas con discapacidad se salvaban. Entonces, digamos que todo lo que pudo formar y todo lo que se pudo evitar en ese entonces. Por eso inclusive los discursos de Hitler están, digamos que vetados, ¿no? Uno no encuentra discursos de Hitler, uno no encuentra muchas cosas de Hitler. Entonces, pues, digamos que a raíz de todo eso también se hubiese podido evitar. Hasta en el mismo país se puede ver mucho más vetado como ese tema. Si tú te pones a ver algunos videos y te pones a buscar, la realidad es que allá si tú hablas de Hitler o haces alguna señalización de Hitler está vetado, o sea, te van a empezar a mirar mal y vas a quedar como lo peor. Sí, sí. Ok, entonces, ahora nos vamos al otro extremo. ¿Qué pasaría si Alemania hubiese ganado la Segunda Guerra Mundial? Si Adolf Hitler y la Alemania nazi hubiesen ganado la Segunda Guerra Mundial, el mundo actual sería profundamente distinto, mucho más oscuro. Las consecuencias más importantes que probablemente habrían ocurrido si Hitler hubiera ganado están un imperio nazi en Europa, que Alemania se habría consolidado en un Reich europeo, dominando Europa central, oriental y occidental bajo un control totalitario. Países como Francia, Polonia, Checoslovaquia y los Países Bajos, y probablemente el Reino Unido, si hubiera sido derrotado o rendido, habrían sido ocupados permanentemente o convertidos en estados títeres. En el este de Europa, especialmente la Unión Soviética Europea, se había convertido en un espacio para la colonización alemana, con millones de personas desplazadas o exterminadas para dar lugar al espacio vital, Lebensraum, para los alemanes. El holocausto se habría expandido aún más, el genocidio de los judíos no solo habría continuado, sino que posiblemente se habría extendido a más regiones del mundo bajo el control nazi. Otras poblaciones perseguidas, como los gitanos, eslavos, discapacitados, homosexuales, comunistas, lo que estaba comentando Carole, también habrían sido exterminadas o esclavizadas. Se estima que decenas de millones más podrían haber muerto. Y por último, el fin de las democracias europeas, que las instituciones democráticas en Europa habrían sido eliminadas o convertidas en pantómimas, bajo el control nazi. La libertad de prensa, la educación libre, la ciencia independiente y los derechos humanos desaparecerían en gran parte del continente. También, Juan, pues para añadiéndote pues a lo que acabas de mencionar, también se podría ver un mundo científico distorsionado hasta cierto punto, ¿no? Pues porque hemos visto que en toda la historia, digamos, que llegan épocas oscuras, pero pues a raíz siempre las vamos como superando. Sin embargo, en estos últimos 70 años hubiésemos pues estado viviendo en un mundo científico distorsionado, porque Alemania efectivamente tenía científicos de alto nivel, sí, pero la ideología que ellos tenían distorsionaban el conocimiento, sí. Por ejemplo, ellos rechazaban la filosofía de Einstein, qué pena, es que no logro mencionar, Einstein, porque él era judío. Entonces, era física judía para él y para ellos no valía, ¿cierto? Ni tampoco atletas, nada que tuviese que ver con esa raza que él, pues, como que tanto odiaba, ¿no? El progreso científico podía haberse estancado o enfocado en armas y control social, ¿sí? Entonces, y otro punto también sería que estaríamos en un mundo actual de estado policial. Entonces, ¿qué se basaría de pronto en nuestro día a día? En el miedo, en el espionaje interno, en la represión brutal. La vida cotidiana en Europa, bajo el control nazi, habría implicado adoctrinamiento, censura, delaciones y un estado totalitario, pues desde al estilo, pues,
nazi, ¿no? Totalitario. Entonces, si de por sí hoy en día todavía se puede ver el racismo, todavía se puede ver muchas cosas, yo no me imagino cómo habría poder sido si en ese entonces, pues, Hitler, la Alemania hubiese ganado. Entonces, yo creo que estaríamos viendo algo muchísimo peor. Pues también agregando un poco más, hablando más como del arte y eso, pues la cultura, lo que tú dices, tanto como el rechazo a todo ese tipo de cosas, obviamente lo que vemos con la cultura del arte sería muchísimo más reprimido, pues obviamente porque el nazismo se consideraba degenerado, todo arte moderno, el jazz, la música judía, yo imagino que si en este mundo siguiera existiendo el nazismo, la música que tiene que ver con los negros también sería muy criticada, el cine crítico, personas que hablan muy abiertamente sobre algunos temas en este momento serían obviamente catalogados como para la cárcel, literal. Entonces, pues una victoria nazi hubiera supuesto una edad de una oscura cultura con arte más propagándico, con una censura mucho más extrema y pues la persecución de estos artistas libres. También podemos ver el colonialismo racista a escala global, pues obviamente el racismo nazi centrado en la superioridad aria, que se habla de gente blanca, alta, ojiclara, mona. Entonces obviamente esto habría impulsado un nuevo orden mundial basado en las jerarquías sociales. África y partes de Asia habrían sido dominadas, esclavizadas o exterminadas según criterios étnicos. Pero ¿qué hubiera pasado también con Estados Unidos? Pues si Estados Unidos no hubiera logrado la derrota alemana, pues también podría haberse retirado como aislarse a algo más armado, o sea, protegiéndose con sus armas nucleares, pero sin poder intervenir en Europa o en ese momento también estaría colonizado por los nazis. Sí. Ok. Todo lo anterior son escenarios hipotéticos, pero que basados en los hechos y el comportamiento de los actores nos da un panorama probable de lo que pudo haber sido en caso tal. Sí. Bueno, sin ser más, entonces terminamos esta intervención, chicos. Muchísimas gracias. Muchísimas ustedes. gracias a Que tengan ustedes, buena chicos, noche. también. Hasta luego. Hasta luego. Chau, chau.